Shalom, shalom, qué interesante este comentario que nos enviaron y es una pregunta. Hola, estoy leyendo. Hola, ¿cómo tendríamos que entender los fenómenos paranormales? Y nos pone como algo así como un ejemplo, esas personas que tienen esas experiencias con personas del otro mundo, habría que ver qué es el otro mundo, no lo especifica Miri Crochet, o ve situaciones, no especifica qué situaciones. ¿Para qué el creador, debería ir con mayúscula, permite conocer cosas como ver un muerto o el que muerto busque a los humanos? No sabemos si es el creador que permite esas cosas, si no sabemos qué son los fenómenos paranormales o supuestos fenómenos paranormales. Así que comencemos por el principio. ¿Cómo tendríamos que entender los fenómenos paranormales? Primero, quizás no son ningún fenómeno paranormal, quizás es algo muy natural, pero para lo cual nosotros no tenemos ninguna explicación racional aún hoy en día. Ejemplos hubo varios en el pasado, vamos a poner uno. Para los antiguos era muy extraño comprender cómo funcionaban las enfermedades, por ejemplo, las de virus o bacterias. Pensaban que eran demonios que enfermaban a la persona, o pensaban que eran maldiciones, o pensaban que eran humores líquidos que había en el cuerpo que iban y estaban muy calientes o muy fríos o muy oscuros o muy claros. Entonces se daban explicaciones irracionales, mágicas, metafísicas, sobrenaturales, pero que cuando la ciencia avanzó y se le permitió estudiar, y ya no eran las religiones, ni las supersticiones, ni los poderes del momento los que estaban inculcando a la gente, se puede entender que lo que hasta ese momento se creía que era algo mágico, místico, paranormal, era algo muy normal, muy de este mundo. Eran bacterias o virus. Eso es un ejemplo que se puede ver en cualquier momento. Hasta hace muy poco, aquel científico judío, húngaro, austríaco, hay un texto de él en serjudío.com, siempre me olvido el nombre, cuando este médico, que era patólogo, que descubrió, sin haberlos visto, porque no tenía cómo, que había algo, algunos microorganismos que estaban ahí en sus manos después de hacer las disecciones de cadáveres, porque enseñaba anatomía patológica a sus alumnos, e inmediatamente iba a asistir a embarazadas que estaban pariendo y muchas de ellas morían. Dijo, algo debe haber en mis manos que me llevo desde el lugar donde estoy diseccionando muertos al lugar donde atiendo a las parturientas. Voy a lavarme las manos en el medio. Se lavó las manos y el índice de muertes de mujeres parturientas bajó dramáticamente. Por lo cual dijo, evidentemente, sí, hay algo en mis manos. No es una maldición, no es mágico, no es un demonio, no es cualquier cosa extraña. Es algo que hay en mis manos, no sé lo que es. Voy a suponer que son microorganismos. Y lo consideraron loco, lo metieron en un manicomio. Terminó arruinado en su vida en un manicomio. ¿Cómo se llamaba este médico judío? Bueno, si se buscan serjudío.com se encuentra. Y si no lo buscan, es una historia real. Eran fenómenos paranormales la muerte de estas mujeres parturientas, pero dejaron de serlo. Así que, ¿cómo podemos entender los fenómenos paranormales? Primero, diciendo que quizás no son paranormales, quizás son fenómenos que están ocurriendo y son dentro de lo normal, pero aún la ciencia no los ha podido explicar. Luego, quizás la ciencia sí los ha podido explicar, pero nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir ahora? Porque no preparé lo que he de contestarle a este video, a esta pregunta en este video, que podría ser que nosotros le damos explicaciones irracionales, que creemos que es algo paranormal, pero la ciencia ya tiene su respuesta. Pensemos, ¿qué podría ser? Quizás me pueden ayudar enviando en un comentario algún ejemplo. Pero les voy a poner algo bien concreto. Eh, Mi hermano, Zichrono Libraja, bendita memoria, se había mudado con su señora y sus hijas muy pequeñas a una nueva casa. Y la primera noche se despertaron porque escucharon a un bebé que no era sus hijas llorando y gritando mamá, mamá. Y aterrados pensaron, ¿qué podrá ser que están gritando mamá, mamá en nuestro apartamento que nos mudamos esta mañana, esta tarde? Buscaron y no había nada. Se volvieron a acostar y nuevamente mamá, mamá, mamá. Lloraba un bebé y no era un vecino, era dentro de su casa, lo escuchaban perfectamente. Y ya empezaron a suponer que era un fantasma, alguna cosa extraña, que había muerto un bebé en esa casa y el espíritu estaba llamando a su mamá y no la encontraba porque estaba muerto el pobre niño. Vaya a saber. ¿Saben lo que era que estaba pasando? Lo que ellos consideraron en su momento un fenómeno paranormal. Entraba viento,
por una ventana abierta, que había una puerta de la cocina cuyos goznes estaban mal engrasados, y entonces cada vez que el viento movía la puerta de la cocina hacía un sonido, y las mentes de ellos, en la oscuridad, en el nuevo apartamento, sin conocer, inventando fenómenos paranormales, pensaron que era el fantasmita de un bebé muerto. Dios no lo permita. Y no era un fenómeno paranormal, era una puerta que se estaba moviendo con el viento. Y así podríamos seguir con no fenómenos paranormales que nuestra mente cree que lo son. Pero puede que haya eventos que la ciencia eventualmente no pueda explicar. Podría ser. Puede haber fenómenos que vienen del espíritu, del mundo espiritual, del mundo etéreo, que afectan a este mundo y que la ciencia jamás lo va a poder explicar. Puede ser. De hecho, si buscamos en la literatura judía antigua, vamos a encontrar muchos fenómenos que para ellos lo denominaban paranormales, no con esas palabras evidentemente, pero hacían involucrar ahí espíritus, algo así como, digámosle, demonios o genios, que en realidad coincidía mucho con la cultura de los países en los que esos sabios judíos vivían, lo que ellos explicaban, y que era la forma que tenían los antiguos de explicar las cosas que ellos no entendían. Entonces hablaban de el demonio de Lilith, que hace que los hombres se masturben de noche, o demonios que enfermaban a la gente, o demonios que atacaban a la gente en lugares de noche que estaban al aire libre. Y muchas de esas explicaciones, como les digo, si no todas, eran parte de las creencias típicas de la gente del lugar donde ellos vivían. Podría ser que si hubieran vivido en América hubieran hablado de la Pachamama. Podría ser. Podría ser que hubieran hablado de Viracocha. Podría ser. Podría ser que hubieran hablado de la Llorona. Podría ser. Con palabras en hebreo. Vaya a saber. ¿Existen fenómenos paranormales? Entonces les puedo decir que en la literatura judía, evidentemente la cabalística, habla mucho de cosas que son paranormales y que la ciencia ni hoy ni mañana lo va a poder explicar. Pero como son paranormales y no tenemos cómo explicarlos, lo tenemos que dejar en eso. Son cosas que no están dentro de este mundo. De mi punto de vista, hasta donde yo sé, el 99% de las cosas pueden entrar dentro de lo que podemos explicar, quizás no nosotros personalmente, pero alguien que sabe de ciencia y tiene tiempo para estudiar y analizar el caso, lo puede explicar. Y quizás no es algo que la ciencia del día de hoy pueda explicar, porque todavía hay un montón de cosas que no han sido explicadas, y que la ciencia, por eso ciencia, va cambiando según descubren nuevas cosas, cambian los paradigmas, los modelos en los cuales están basados. Así que el día de mañana quizás ese 99% queda mucho explicado, y puede haber algo que va a quedar fuera de las explicaciones que no nos podremos dar. Entonces vamos a tener acá, sigamos releyendo. Esas personas que tienen esas experiencias con personas del otro mundo. ¿Qué significa persona del otro mundo? Para mí puede ser marcianos, por ejemplo, extraterrestres. ¿Qué es el otro mundo? ¿Muertos? ¿Fantasmas? Bueno, quizás escuchan cosas que en realidad es un gozne de una puerta que le falta aceite y que se mueve con el viento. Quizás es la imaginación, como imaginarse que es el niño, el fantasma de un niño de que está llorando en lugar de un viento que mueve una madera. Quizás es la fantasía, quizás es un delirio, quizás es imaginar cosas para poder darle un sentido, quizás ese deseo de magia que tenemos, que alguien haya experimentado con personas del otro mundo, no quiere decir que sea real. O ve situaciones, sigo sin saber qué son esas situaciones, pero podríamos decir también gente que no coordina bien sus pensamientos y emociones, que tiene alguna dificultad o psiquiátrica o neurológica, podría ser, y ahí ya no son fenómenos paranormales, son fenómenos que pueden ser explicados por la ciencia, donde uno ve, habla, siente, se relaciona con individuos, criaturas que no existen. Una señora muy mayor que yo conocí hace muchos años tuvo un accidente, pobrecita, donde se rompió la cadera, y desde ese momento empezó a delirar con que había personitas alrededor de ella y le charlaban y le decían cosas y le hacían cosas, y nosotros estábamos ahí y no lo veíamos. Y le podíamos decir a la señora, pero acá no hay nadie, y ella decía, pero están ahí, está acá. ¿Estaba delirando la señora o estaba viendo cosas que ella podía ver de un plano espiritual? Porque sí, también la ciencia hoy en día, no sé mucho de esto, pero me parece que habla de la posibilidad de los multiversos, que no es algo de los dibujos animados de los cómics de los superhéroes, que pueda haber multiversos, que pueda haber
varias dimensiones donde diferentes tipos de criaturas vivan en esas dimensiones. Podría haber portales donde se vean a esas y ellos también nos vean, donde no sean muertos, donde no sean fantasmas, sean seres, personas, gente, como le queramos llamar, criaturas de otra dimensión, de otro mundo, de un mundo paralelo, que no tiene que ver con los muertos. O sí, quizás ahí se van a vivir los muertos, vaya a saber. Y eso es algo paranormal. Al día de hoy podría serlo. Pero si el día de mañana se descubre que realmente hay portales interdimensionales, ya le digo, no sé si son gente que son pseudocientíficos, de todos estos que inventan todo tipo de cuestiones pseudocientíficas, o realmente la ciencia muy avanzada, con todos los cuentitos cuánticos que muy poca gente debe entender de qué se trata, pero enseguida saltan con que las cosas espirituales y cabalísticas son cuánticas y se usa la palabra cuántica para todo. Quizás realmente lo paranormal sea un ser de otra dimensión, nada que tenga que ver con demonios, ni espíritus, ni muertos, ¿por qué no? ¿Quién dice que esta dimensión sea la única? De hecho, la ciencia dice que hay más de estas 5 dimensiones, o 4, o las que tengamos en este momento, según la cuenta de la ciencia de la física. Así que puede ser algo de otra dimensión, perfectamente. Puede ser de la dimensión de los muertos. Es más difícil, porque según dice la tradición judía, hay una barrera que no nos permite a nosotros conectar con ese mundo. Ahí se puede decir, pero hay mediums donde la propia Torah prohíbe que existan esos mediums, brujas, gente que usa mecanismos para conectarse con los muertos o tener comunicación con ese mundo. ¿Será que la prohibición es porque realmente eso funcionaba para comunicarse con muertos y el otro mundo de los muertos? ¿O porque era una comunicación con otra dimensión, otro universo, donde no eran muertos, no era nuestro familiar fallecido, sino otro ser quizás de una familia paralela a nuestra, o no? Y que no hay necesidad de estar conectándose con esos mundos porque Dios nos puso en este mundo, en esta dimensión por algo, y no para estar haciendo esas conexiones. O quizás son errores no en la Matrix, sino errores que no deberían estar, pero están, y que permite que haya esas conexiones y no le hacen bien ni a este ni al otro mundo, no porque sea algo metafísico, mágico, cuántico, sino porque son los errores que no deberían ocurrir. Pónganse, por ejemplo, que hay un mal diseño de un sistema, de un banco online, y que uno pueda meterse a una cuenta de otra persona. No es esa la idea, y que le pueda sacar o poner plata según uno quiera hacer. Y no es esa la intención del creador del sistema, pero que el sistema está, ay, pero Dios no es perfecto. Sí, pero hizo un multiverso que es imperfecto. Y lo hizo a propósito imperfecto, no porque él no pudiera crear algo perfecto. Pero si creaba algo perfecto, no tenía sentido que nosotros existiéramos, ni la creación existiera, pero es otro tema. Así que el creador permite conocer cosas como ver un muerto. Vuelvo a decir, no sé por qué usted, estimada Miri, metió acá al creador, que debe ir con C mayúscula acá en el medio, pero no, el creador no permite que nosotros podamos tener contacto con los muertos. Específicamente a los judíos. En la Torá, Dios les prohíbe a los judíos hacer todo tipo de intento de contacto, sea que fuera real ese contacto o sea imaginario. Si es imaginario, porque estamos metiéndonos en fantasías que terminan perjudicando. Y si es real, porque estamos metiéndonos en relaciones que Dios no quiere que existan, no quiere que haya esa relación entre los que estamos vivos y los que estamos muertos. Los vivos tienen su tiempo, los muertos tienen su existencia en su mundo. Según la tradición judía, los muertos sí pueden ver este mundo, pueden tener contacto con este mundo cuando sus familiares rezan por ellos, cuando dan donación por ellos, cuando hacen una buena obra por ellos. Los muertos reciben la comunicación de eso que está ocurriendo y reciben placer por ello, pero nosotros no tenemos ni la necesidad ni el permiso de estar en contacto con los muertos, sea que se pueda o sea que no se pueda. No tenemos que buscar eso. Por ahora tampoco tenemos que buscar los viajes interdimensionales ni viajes interuniversales, si es que algún día se van a poder hacer, si es que la ciencia dice que realmente existen las interdimensiones, los viajes, los agujeros de gusano y todas las cosas a las que estamos acostumbrados, los que nos gusta la ciencia ficción y las cosas tan bonitas como viaje a las estrellas y cosas por el estilo. Así que ¿Dios permite conocer cosas como ver un muerto? No. ¿Será que la persona vio realmente un muerto? Quizás lo que vio es o un delirio, o una fantasía, una imaginación, o un sueño. Puede ser algo que precise un neurólogo, un psiquiatra, descansar mejor, una interpretación de sueño por algo emocional. Puede ser que sea un recuerdo que está reprimido, puede ser un mensaje que uno tiene para darse a sí mismo viendo la imagen del familiar o la persona muerta. Puede ser una persona muerta comunicándose a través de sueños, porque en la tradición judía se cuenta que a veces
Hay muertos que aparecen en sueños para dar mensajes, pero no son mensajes como para decir, fíjate atrás de la foto de la tía Porota que están las llaves para el cofre Ford. No, son cosas que tienen algún valor espiritual, algún valor especial. No son cosas como romper la barrera de la muerte hacia la vida para cosas que son intrascendentes. Puede ser que los muertos busquen a los humanos. Acá nos meteríamos en muchas cosas que a mí me parecen fantasías, como que mejor no dedicarse a eso, porque terminamos haciendo no ciencia ficción, sino que terminamos haciendo ficción de terror. Así que ¿pueden los muertos buscar a los humanos? En principio se podría decir que sí, pero no tenemos que estar pendientes de esas cosas, porque nos lleva a cuestiones que no aportan ni clarifican nuestra vida, sino que nos confunden. Lo que debería hacer la persona si ve muertos en sus sueños es tratar de ver por qué los está viendo, tratar de entender cuál es el mensaje que uno mismo se está dando a uno mismo, no el muerto a uno, sino uno mismo se está dando con esos mensajes, y dejar que los muertos descansen en paz en su mundo espiritual, que estén ahí, que estén tranquilos, nosotros hacer cosas en nombre de ellos para que estén mejor, ser acá, donar a la gente necesitada, donar a serjudío.com, a esta persona que está hablando con ustedes ahora, hacer rezos por ellos, recordarlos en su fecha de aniversario, y dejar en paz a los muertos, que descansen en paz, y ayudar a los vivos a que vivamos en paz también. Probablemente, si le pregunta esto a gente que está dedicada a la mística fantasiosa, le va a poder dar informaciones, desde mi punto de vista, bastante erróneas, pero bueno, la gente es libre de comer lo que quiera comer, alimentarse con buenos manjares saludables para este mundo y para la eternidad, como es el que yo estoy ofreciendo ahora, o comer magia, que el espíritu de la gente anhela magia, por sentir que no tienen lo suficiente en esta vida que los llene. Entonces, en lugar de hacer lo que Dios pide que hagamos, que es construir un mundo de Shalom, vivimos construyendo magia y nos llevamos a las cosas que vivimos en este mundo lleno de magia y tan poco realista. De mi parte les deseo a todos ustedes que tengan muchos fenómenos que los llenen en su vida para bien, mucha bendición, mucha salud, mucho bienestar, y que nos sigamos encontrando. Shalom y bendición.